Entonces vamos a empezar con el apartado 7 del trabajo práctico 4, ¿verdad? En ejercicios de inducción. Dice así el apartado 1, interpretar y demostrar las siguientes igualdades. Y me dan un ejercicio de inducción. Me van diciendo si se ve bien, por favor. 7.1. Sumatoria de igual a 1 hasta n. ¿El tamaño de la letra está bien o agrando? ¿Cómo Está bien, está? profe. 2i menos 1 igual a n cuadrado para todo n que pertenece a los naturales. ¿Se ve bien, chicos? Está bien. Sí. Bueno. Sí, profe. Gracias. Entonces, sumatoria de igual a 1 hasta n, ¿sí? De 2i menos 1 es igual a n cuadrado. Bueno, lo primero que nos pide es que interpretemos, ¿verdad?, esto con palabras, ¿sí? Si yo me fijo acá en el término general, 2i menos 1, ¿qué tipo de números es? 2i menos 1, 2i más 1, ¿qué tipo de número es? ¿Entero? Enteros, sí, todos son enteros, pero además Natural. también todos son naturales. Pero fíjate, si yo reemplazo i por 1, 2 por 1, 2 menos 1, 1. 2 por 2, 2 menos 1, 3. 1, 3. 2 por 3, ¿Impares, 6. profe? 1, 5. ¿Qué tipo de número es? ¿Impares? Impares, impares. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esto con palabras? ¿Qué representa esta sumatoria? Con palabras. Sería la sumatoria de los n primeros números impares es igual a n al cuadrado. O es igual a la cantidad de números sumados al cuadrado. ¿Lo ven o no? Sumatoria de igual a 1 hasta n de los números que tienen este formato, 2i menos 1, es igual a n al cuadrado. Queda n, la cantidad de términos que tengo, ¿sí? Entonces, en este caso, es la sumatoria de los n primeros números impares es igual, ¿verdad?, a la cantidad de números sumados al cuadrado. Esa sería la primera parte del ejercicio. Interpretación, ¿sí? Que interpretemos qué significa esa sumatoria. Ahí está, muy bien. Entonces, ponemos la interpretación. Es la suma de los primeros n números impares y que da como resultado, porque está el resultado acá, la cantidad sumada al cuadrado, ¿verdad? La cantidad de términos. Términos sumados al cuadrado. También podría haber puesto un poquito más corto y haber dicho, bueno, que da como resultado n al cuadrado. Ya sabemos que n es la cantidad de términos, ¿verdad?, que estoy sumando. Bueno, acá me gustaría que escriban esto o que saquen, ¿verdad?, una fotito de la pantalla para que yo pueda borrar y ahora hacer la segunda parte del ejercicio. También si están con la computadora pueden hacer un print screen, imprimir pantalla e ir pegándola, ¿verdad?, en un archivo de Word. Bien, borro. Esa es la interpretación. Vamos a la demostración. Demostración. Bueno, acaban de ver inducción, ¿sí? Ustedes saben que para demostrar, ¿verdad?, por inducción, que esta sumatoria realmente, ¿verdad?, de los números impares es igual a n al cuadrado, tenemos que seguir el método de inducción que tiene dos pasos. Uno bien cortito, el paso básico, y uno más trabajado, ¿verdad?, que es el paso inductivo. Entonces, ¿en qué consiste el paso básico? En demostrar que esto se cumple para el primer término de la sucesión, ¿sí? Como acá i comienza en 1, ¿sí?, el primer término de la
sucesión va a ser S de 1. ¿Qué sería S de 1? Sería la sumatoria de igual a 1 hasta 1, ¿sí? De 2 por I menos 1, o sea, del término general. Y esto tiene que ser igual a, acá donde aparece n, reemplazo por 1. O sea que esto tiene que ser igual a 1 al cuadrado. ¿Mm? Bueno, acá como la sumatoria va de 1 hasta 1, solo tengo un término, ¿sí? O sea que sería 2 por 1 menos 1 es igual 1 al cuadrado, 1. 2 por 1, 2, menos 1, 1. 1 es igual a 1. ¿Qué significa que esta igualdad se esté cumpliendo? ¿Sí? Que se está cumpliendo, ¿verdad? Que para el primer término la suma de los números impares me da n al cuadrado. O sea que S de 1 es verdadero. ¿Sí? Se cumple para el primer término. ¿Mm? Muy bien. Paso inductivo. Este es más largo. Paso inductivo. Lo voy a dividir, en realidad el paso inductivo tiene dos partes, la hipótesis y la demostración, pero yo lo voy a dividir en tres partes, ¿sí? En tres partes. Lo primero que voy a plantear, ¿sí? Es la hipótesis. La hipótesis. ¿Qué dice la hipótesis? La hipótesis dice que yo supongo que esto se cumple para un término K cualquiera, ¿sí? Un término K cualquiera, supongo que se cumple. Entonces, hipótesis, ¿sí? Supongo S de K verdadero, ¿sí? Y debo demostrar que se cumple para el siguiente de K, o sea, el K más 1, ¿sí? Debo demostrar, ¿sí? Que se cumple para S de K más 1, o sea, para el siguiente de K. Si yo demuestro eso, ya hemos demostrado que se cumple para el primer término. Supongo que se cumple para un término cualquiera, K, cualquiera, ¿sí? Y demuestro que se cumple para el siguiente, o sea, para el K más 1, significa que esto es verdadero para cualquier n que pertenezca a los naturales. Se va a cumplir para cualquier cantidad n de términos que yo sume de números impares. Bien, anoto la hipótesis y borro, por favor. O mejor dicho, borro yo, ustedes anotan. Anoto la hipótesis. Esto en símbolo sería S de K es verdadero, entonces tengo que demostrar que S de K más 1 es verdadero. Pongo un signo de pregunta porque tengo que demostrar. Esta es mi hipótesis. Esto es verdadero, entonces debo demostrar que S de K más 1 es verdadero. Hago impresión de pantalla y ahora sí voy a borrar toda esta parte para que tenga más espacio. Entonces yo dije que iba a dividir esto en tres partes. La hipótesis. Ahora voy a hacer algo que acabo de inventar, que se llama planteo, para que lo diferenciemos. Porque les cuento que este es un tema que les cuesta mucho, no sé por qué. Entonces, cada año trato de enseñar con alguna variante a ver si lo erradicamos el error. Listo, borro esto. Bueno, entonces planteo. ¿Qué va a significar el planteo? ¿Qué es S de K? S de K. ¿Qué es S de K? Y S de K va a ser una sumatoria de igual a 1 hasta K, donde aparece N tiene que aparecer K, ¿sí? Del término general, este nunca cambia, 2i menos 1, ¿sí? Y va a ser igual, donde aparece N tiene que aparecer K al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es S de K? La sumatoria de igual a 1 hasta K de los números impares, y eso me tiene que dar K al cuadrado. Yo había dicho que la hipótesis era que esto era verdadero, o sea, esto es verdadero por hipótesis. ¿Qué es S de K más 1? ¿Qué es S de K más 1? Y bueno, donde aparece N debería aparecer K más 1. Es decir, sumatoria de igual a 1 hasta K más 1. El término general nunca cambia, esto nunca cambia, ¿sí?
es igual, en donde aparece n, debería aparecer k más 1, y en este caso al cuadrado. A esto tengo que llegar yo tengo que llegar a esto, ¿sí? Y le voy a poner un nombre a esta ecuación, ¿verdad? O a esta expresión le voy a llamar 1. ¿Y cómo tengo que llegar a esto? Tengo que partir, ¿sí?, de lo que quiero demostrar, o sea, de la sumatoria de igual a 1 hasta k más 1, ¿verdad? Usar la hipótesis y llegar a esa conclusión. Entonces, segunda parte la planteo, tercera parte era la demostración. Entonces parto de S de K más 1, ¿sí? Que es ¿qué cosa? La sumatoria de igual a 1 hasta K más 1 del término general. 2i menos 1, ¿sí? Y uso la hipótesis. A esta sumatoria la voy a dividir en dos partes para poder usar la hipótesis. En la sumatoria, ¿verdad? Que va de igual a 1 hasta acá, más el término k más 1, el término que está en la posición k más 1. Entonces acá uso la hipótesis. La hipótesis, ¿verdad? I igual a 1 hasta k de 2i menos 1, ¿sí? Más le sumo el término que está en la posición k más 1. ¿Qué forma tiene el término que está en la posición k más 1? Tiene la forma general de todos los números que estoy sumando, ¿sí? Es decir, 2 por, en vez de i aparece k más 1 menos 1. Esa es la forma que tiene el término. Este sería el término que está en la posición k más 1, ¿sí? Y esto que está acá es la hipótesis que la tengo que usar, ¿sí? Entonces, la suma de los primeros k términos más el término que está en la posición k más 1 me tiene que dar esta sumatoria, ¿sí? Desde igual a 1 hasta k más 1 y tiene que ser igual a esto. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Esto es fundamental, que se entienda la idea, ¿verdad? Porque acá, esta es la parte, esta específicamente la que acabo de poner con color, donde fallan siempre, ¿sí? Entonces yo parto de la sumatoria de igual a 1 hasta k más 1, ¿verdad? Del término general, y la descompongo en dos partes, siempre en dos partes. En la primera parte uso la hipótesis, es decir, la sumatoria de los primeros k términos, más le sumo el término que está en la posición k más 1. Y esto, cuando lo resuelva, me tiene que dar la ecuación 1, ¿sí? Si me da la ecuación 1, significa que queda demostrado, ¿verdad?, que esta sumatoria se cumple para cualquier n. ¿Se entiende la idea? ¿Chicos? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. voy a mantener el color, ¿sí?, para que vean el reemplazo. Esta parte, ¿a qué era igual? A k al cuadrado. K al cuadrado. Más. A esto lo desarrollo un poquito más, ¿sí? Sería 2 por k más 2 por 1, 2, menos 1. 2 menos 1 sería 1. O sea que esto es 2k más 1. No hace falta que ustedes los pongan en color. Yo mantuve el color para que sepan que la suma de los primeros k términos es igual a k al cuadrado por hipótesis, ¿sí? Y el término que está en la posición k más 1 es este que está acá, ¿sí? Ahora, si yo me fijo acá, k al cuadrado más 2k más 1, ¿será esto un trinomio cuadrado perfecto? ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? Es decir, ¿será k más 1 al cuadrado? ¿Será? ¿Cómo es el desarrollo de k más 1 al cuadrado? El cuadrado del primero, k al cuadrado, ¿sí?, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 por 1 por k, más 2k, más el cuadrado del segundo, que sería 1 al cuadrado. ¿Es o no es un trinomio cuadrado perfecto? Sí, profe, sí es. ¿Sí? Y es k Sí, profe. es 1 al cuadrado. Entonces, pongo acá mi igual, ustedes tienen que ir poniendo hacia abajo, ¿sí? Esto que está acá es k más 1 al cuadrado. Es exactamente a lo que yo quería llegar. Yo quería llegar, ¿verdad?, que la sumatoria de los primeros k más un término impares es igual a k más 1 al cuadrado.
Y como llegué a esa conclusión, esto es a lo que llegué, esta es la ecuación 2, ¿sí? Como 1 y 2 son iguales, ¿qué significa eso? Que esta sumatoria, ¿sí?, es verdadera para todo n que pertenece a los naturales. Acabo de demostrar que cualquiera sea el n que yo tome, ¿sí?, la sumatoria siempre me va a dar, la sumatoria de los primeros términos, ¿verdad?, impares, siempre me va a dar n al cuadrado, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Sí. Bien, ustedes anoten, porque yo no tengo espacio, ¿verdad? Falta anotar esto. Como 1 es igual a 2, ¿sí? ¿Qué significa? Que S de n, dos puntitos, o sea, la sumatoria que va de 1 hasta n de estos números es igual a n al cuadrado, es verdadero para todo n que pertenece a los naturales. Acabo de demostrar eso, ¿verdad? Que se cumple para cualquier n. Básicamente en eso consiste el método de inducción. Bueno, hago una recuperación de pantalla de tal manera que yo pueda borrar y hacer otro ejercicio. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno. El ejercicio 2i es muy parecido. El 2i. Bueno. Primero la interpretación. ¿Quién me dice qué tipo de número estamos sumando acá? Todos son naturales, pero tienen este formato. 2 por i, ¿qué será? ¿Qué tipo de números? Pares. Números pares, profe. Exactamente. Pares. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que la suma, ¿sí? La suma de los n primeros números pares ¿es igual a qué? ¿Cómo podríamos leer esta parte? Es igual a, el producto, podríamos decir, es igual al producto. ¿Y cómo le escribo esto? ¿Qué les parece? Esto es como x por x más 1, o sea, en la secundaria nos hacían practicar, ¿verdad? Representar simbólicamente o decirlo con palabras, ¿verdad? Cuando teníamos que traducir letras a lenguaje coloquial. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Profe. Alguito. Bueno, ¿cómo traduciríamos esto? Los n primeros números pares sumados por esa misma cantidad más 1, profe. N más 1. Supongamos, ¿no?, que n sea 5. N más 1 va a ser 6. ¿Qué es 6 con respecto a 5? Es el qué. Número siguiente. Siguiente, ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que la suma de los n primeros números pares es igual al producto, De n por su siguiente. ajá, entre n y su siguiente. ¿Sí? O sea, el n más 1. N le podemos decir entre la cantidad de términos, ¿sí?, y la cantidad de términos aumentado en 1. ¿Ah? Y ahí estaría todo en palabras, ya ni siquiera ocuparía n, ¿sí? Sería cantidad de términos y la cantidad de términos sumado en 1 o aumentado en 1, ¿sí? También es válido, es más válido, digamos, porque ya no usaríamos, ¿verdad?, tanta generalidad en decir n. N, la cantidad de términos que estoy sumando, ¿sí? Un poquito más largo, pero estaría correcto. Entonces, ustedes escriban, ¿sí?, para que yo pueda borrar y usar
la pizarra al máximo con el ejercicio inductivo, ¿sí? Muy bien. Vos. Vamos a la demostración entonces. Segunda parte del ejercicio, demostración. Y la demostración la hemos dividido en 3 partes. Es decir, el paso inductivo. Perdón, 2 partes generales, el paso básico y el paso inductivo. Al paso inductivo lo he dividido yo en 3 partes. El paso básico, ¿en qué consiste? En siempre decir que esto se cumple para el primer elemento de la sucesión. O sea, S de 1. Bueno, en realidad va a ser S de el índice que aparezca acá. Ahora está apareciendo 1, pongo 1. Si aparece 0, pongo 0. Si aparece 3, pongo 3. ¿Verdad? El primer elemento. Entonces, acá, S de 1 se tiene que cumplir, significa que la sumatoria de igual a 1 hasta 1 de los términos que tienen este formato, 2 por I, es igual, donde aparece N, tengo que reemplazar por 1, o sea, 1 por 1 más 1. Desarrollo esta sumatoria, tiene un solo término, es decir, 2 por 1 es igual a 1 por 1 más 1, 2. Evidentemente 2 es igual a 2. ¿Y esto qué significa? Que S de 1 es verdadero. ¿Sí? Paso inductivo demostrado. ¿Sí? Yo tengo que verificar que se cumple para el primer elemento de la sucesión. Después supongo que se cumple para un término K cualquiera y demuestro que se cumple para el siguiente de K, o sea, para K más 1. Entonces ahora vamos al paso inductivo. A este lo hemos dividido en 3 partes. La hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Supongo que S de K es verdadero. ¿Sí? Y debo demostrar que S de K más 1, ¿sí? Todavía no sé, sea verdadero. Planteo. ¿Qué es S de K? S de K es esta sucesión particularizada para K. Es decir, la sumatoria de igual a 1 hasta K de los términos que tienen este formato, 2 por I, y va a ser igual, donde está N, reemplazo por K. K por K más 1. ¿Sí? Y eso es verdadero por hipótesis. Entonces, verdadero por hipótesis. ¿Qué es S de K más 1? Sumatoria de igual a 1 hasta K más 1 de los términos que tienen ese formato, o sea, de 2 por I. Y va a ser igual a ¿qué? Donde aparece N, reemplazo por K más 1. K más 1 por K más 1 más 1. ¿Sí? Bueno, lo arreglo un poco. Esto sería K más 1 por K más 2. Y a esto debo llegar. Entonces a esta ecuación, ¿verdad? Le llamo 1, le pongo un nombre, 1, A, I, ¿sí? Perfecto. A eso debo llegar. Demostración. Parto de S, ¿verdad? De K más 1, o sea, S de K más 1 es la sumatoria de igual a 1 hasta K más 1 del término general 2 por I. A esta sumatoria la divido en 2 partes. La hipótesis, o sea, la suma de los primeros K términos, sumatoria de igual a 1 hasta K. ¿Sí? De los términos que tienen este formato, 2 por I. Más le sumo el término que está en la posición K más 1, que tiene ese formato. O sea, 2 por K más 1. ¿Sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, la sumatoria de los primeros K términos, que es la hipótesis, es igual, esto es igual a K por K más 1.
¿sí? Y esto por hipótesis. Más este término, lo desarrollemos, 2 por k más 2, o bueno, lo puedo dejar así, mejor así, 2 por k más 1. ¿Por qué lo voy a dejar así? Acá vamos a ver todos los casos de factoreo. Fíjense, acá tengo, este término es k por k más 1, y este término es 2 por k más 1. ¿Qué puedo sacar ahí? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué caso de factoreo? Tengo Factor común. Factor común, profe. ¿Cómo, Rodríguez, cómo? ¿Cómo dijo? Factor común. Factor común, ahí está. Entonces esto sería k más 1, de acá me queda k, y de acá me queda 2. ¿Sí? Este es el factor común, k más 1, lo saco afuera. Por, ¿qué me quedó de acá? K. ¿Qué me quedó de acá? 2. K más 1 por K más 2. Fíjense, este es el resultado, ¿verdad? De la sumatoria de los primeros K más un término. Y coincide con la ecuación a la que yo quería llegar. A la expresión que yo quería llegar. Y como son exactamente iguales, ¿qué voy a decir? Eso anotan ustedes. Como 1 es igual a 2, ¿sí? ¿Qué voy a concluir? Que S de n, es decir, la sumatoria de igual a 1 hasta n de los números pares es igual a n por n más 1 para todo n que pertenece a los naturales. Acabo de demostrar, ¿verdad?, que se cumple para 3 casos. Para el primer término, supuse que se cumplía para un término cualquiera k, y demostré que se cumple para el siguiente de k. Entonces, como se está cumpliendo para esos 3, yo supongo que se cumple para todos los k, ¿sí? O para todos los n, digamos, que pertenecen a los naturales. Cualquiera sea la cantidad de términos pares que yo sume, esto siempre se va a cumplir. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejercicio o qué es lo que estamos tratando de demostrar? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Hacemos una impresión de pantalla, así borro. Bueno, Zoom ya me avisa que quedan 10 minutos, después nos volvemos a conectar. Vamos a hacer otro más. Otro más, el 4. Ahí está. El 4i. Les dejo el más largo para ustedes. Qué mala la profesora. El 3 está larguito, pero también es fácil. Vamos a sacar este mensaje de acá. Ahí está. Bueno, ¿qué dice el 4? La sumatoria de igual a 0 hasta n de 2 a la i es igual a 2 a la n más 1 menos 1. Primero, interpretación. ¿Qué les parece? ¿Qué dice? ¿Qué me está expresando esta sumatoria? ¿Qué estoy sumando? Las potencias de 2. de 2, las potencias de 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría expresar esto? La sumatoria o la suma de las potencias de 2 de 0 a n. Bueno, si voy a poner n con letra 0, también debería poner acá así, de 0 a n. ¿A qué es igual? ¿Quién me dice?
qué es igual? ¿Cómo podría leer esto? El siguiente de n. Ajá, es igual a la potencia. Bueno, está complicado, o sea, no nos suena decir a la potencia del siguiente de n de 2, ¿sí? Es correcto, pero no queda bien hablado. En este caso me parece que vamos a usar los mismos términos, ¿sí? A la potencia n más 1 de 2, ¿sí? De 2 disminuido en 1. En una unidad. Vuelvo a decir, es correcto decir, ¿verdad? A la potencia, el siguiente de n de 2, pero no suena bien. A veces nosotros, ¿verdad? Hay palabras que estamos acostumbrados a usar y tienen una lógica, un entendimiento, y hay otras que no. Entonces, vamos a evitar esas que no suenen bien, aunque esté sintácticamente correcto, ¿sí? La sintaxis es correcta. Muy bien. Entonces, podría ser, entonces, la suma de las potencias de 2, de 0 hasta n, es igual a la potencia n más 1 de 2 disminuida en una unidad, o menos 1, ¿sí? Eso es nada más que la interpretación. Vamos a la demostración. Como es inducción, ¿verdad? Vamos a tener dos pasos, el paso básico y el paso inductivo. Entonces, el paso básico es demostrar que esto es verdadero para de 0, porque acá empieza en 0, eso hay que tener en cuenta. Tengo que demostrar que S de 0 es verdadero. ¿Qué es S de 0? Es la sumatoria de igual a 0 hasta 0 de 2 a la i. Y tiene que ser igual a, donde aparece n, reemplazo por 0. O sea, sería 2 a la 0 más 1 menos 1. Desarrollemos esto. Bueno, acá tengo un solo término, o sea, 2 a la 0. ¿Sí? Y acá sería 0 más 1, 1. O sea, 2 a la 1 menos 1. 2 a la 0 me da 1. 2 elevado a la 1, 2. 2 menos 1, 1. Que acabamos de demostrar que esto es válido para el primer término. O sea, S de 0 es verdadero. En este caso, el primer término de la sucesión es S de 0. ¿Sí? Bueno, y ahí yo les diría que hagan recuperación de pantalla, así borro y ocupo el resto, ¿verdad? Para la otra parte de la demostración. ¿Quién se acuerda cómo se llaman las partes que nos faltan? El paso inductivo. Exactamente. Que lo hemos dividido en ¿cuántas partes? ¿En cuántas partes lo hemos dividido? En 3. En 3. El paso inductivo. Primero la hipótesis, ¿sí? ¿Cuál era la hipótesis? Ahora lo hago con símbolos directamente. S de K es verdadero, entonces debo demostrar que S de K más 1 es verdadero. ¿Ah? Con esto, sin tener que poner en palabras, estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? S de K es verdadero, por hipótesis. Entonces, debo demostrar, por eso puse un signo de pregunta, que S de K más 1 sea verdadero. Planteo. Este es el invento que acaba de hacer la profesora, para que quede claro que lo que voy a hacer acá, las dos expresiones que voy a hacer acá, son nada más que un planteo. Entonces, ¿qué es S de K? S de K es esta sucesión particularizada para K. O sea, la sumatoria de igual a 0 hasta K. ¿De qué términos? De los términos que son 2 a la i, o sea, potencia de 2. Y eso va a ser igual a 2 elevado a la K más 1 menos 1. Y esto es verdadero por hipótesis. ¿Y qué es S de K más 1? Planteo. Planteo, ¿qué es S de K más 1?
S de K más 1 es la sumatoria de igual a 0 hasta K más 1 de las potencias de 2, o sea, de 2 a la I. Y va a ser igual, donde aparece N tiene que aparecer K más 1, o sea, 2 a la K más 1 menos 1. A este término, por lo general, siempre hay que arreglarlo un poquito, ¿sí? K más 1 sería lo mismo que decir K más 2, ¿o no? 2 a la K más 2 menos 1. Y esto es a lo que yo quiero llegar. Yo quiero llegar, ¿verdad?, a demostrar esto. Acá está planteado nada más, pero quiero llegar a eso. Y le pongo un nombre. Esta va a ser la expresión 1. Y entonces ahora demuestro. Bueno, partimos de acá, de S de K más 1. ¿Sí? ¿Qué es S de K más 1? Es la sumatoria de igual a 0 hasta K más 1, ¿sí?, de las potencias de 2, o sea, de 2 a la I. Y a esta sumatoria la divido en dos partes, para poder usar la hipótesis. La sumatoria de los primeros K términos